Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Esta semana se hablará de las mujeres valientes que ayudaron y salvaron vidas de judíos en el Holocausto. Una princesa que salvó judíos en Francia, una madre de la clase alta que se unió a la resistencia, una maestra belga que se unió a una red clandestina horrorizada por el acoso a los judíos, una ama de casa de Berlín que escondió judíos en su propia casa y una enfermera que salvó vidas de niños judíos sacándolos del gueto de Varsovia. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Safka Skidby, la princesa salvadora, Susanne Spach, Jean Damon Scalione, Johanna Eck e Irena Sendler. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. Safka Dolgorukiya nació en San Petersburgo, Rusia, en el año 1907 y era descendiente de la emperatriz rusa Catalina la Grande. Era hija del príncipe Piotr Alexandrovich Dolgorukiya y su abuelo, descendiente de los fundadores de Moscú, que había sido mariscal de la corte imperial. Siempre fue una niña muy avanzada para su época y clase social. A los 7 años, al escuchar a sus sirvientes que los campesinos no tenían casi nada para comer, les envió comida, frutas y dulces a los niños que vivían en las proximidades de su castillo. Pero a los 10 años, su familia fue expulsada del poder por Vladimir Lenin, así que fue exiliada con su abuela en Inglaterra y estuvo viviendo una vida corriente y común. Se casó con Leo Zinoviev, de otra familia rusa expatriada, y tuvieron 2 hijos, Piotr e Jan. Años más tarde se divorció y se volvió a casar con un inglés llamado Gray Skidby, del que nació su hijo Patrick. En 1942 falleció su esposo trabajando en la Real Fuerza Aérea Británica. Más tarde descubrió que su madre podía estar viva viviendo en París, por lo que viajó hasta allí. Pero en el momento en que París estaba siendo invadido por los nazis, por lo que fue arrestada por los alemanes, convertida en extranjero enemigo. Junto con otros residentes británicos, los llevaron presos a un cuartel de Besançon, una ciudad al este de Francia, que era un campo para civiles. Y casi un año después fue trasladada junto a los demás británicos al campo de detención de Vittel, una ciudad francesa en el departamento de Bougon, siendo liberada 3 años después gracias a un intercambio de prisioneros. A Vittel llegaron 250 judíos y quedó totalmente impresionada y afectada por sus trágicas historias. Y según sus propias palabras, lo que más nos impresionó de esos recién llegados era el aspecto de sonámbulos que aparentaban. Parecían aturdidos, hablaban poco, parecía que nunca se reían, caminaban con lentitud por el parque como si los pusiera nerviosos hacer algo malo. Así que ella se unió a los líderes de la resistencia francesa y acabó trabajando como informante y espía para ayudar a esos judíos. Al saber la existencia de cámaras de gas que había en ese campo de concentración y enterarse que los judíos iban a ser enviados a Auschwitz, con la confianza de evitar ese viaje mortal, escribió los 250 nombres de los judíos en cigarrillos con una letra muy pequeña y en un tubo de dentífrico donde también insertó una lista de nombres de judíos del campo que tenían pasaportes sudamericanos. Los envió a sus enlaces y conexiones en la ciudad suiza de Ginebra y al no recibir respuesta de las autoridades con las que se había intentado poner en contacto, vio cómo se llevaban a los judíos. Una madre pudo darle a su bebé antes para intentar salvarlo, así que Safka pudo pasar al niño por debajo de una valla y más tarde avisó a sus contactos para que lo fueran a buscar.
Muchos años después, la princesa Safka se enteró que salvó a 50 judíos que iban a ser enviados a Auschwitz, que fueron intercambiados por 50 prisioneros de guerra alemanes. Por lo que gracias a ella y a su acto de valentía, logró salvar del Holocausto a 51 judíos. Safka Skidbit recibió del Memorial del Holocausto el premio Justo entre las Naciones, dedicado a los no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos del régimen nazi. Safka falleció en el año 1994, a los 87 años de edad. Suzanne Lox-Spach era hija de un banquero belga y cuñada del ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica. Claude, su marido, era director de cine y dramaturgo, y vivían rodeados de lujos en el mismo edificio que la conocida novelista francesa Colette, en Guy de Beaujolais. Suzanne disfrutaba de su vida en la alta sociedad de París y se dedicaba a su familia estando muy apegada a sus hijos. Pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y los alemanes ocuparon Francia, Suzanne, asombrada por la violencia y el fanatismo racial y enfadada por la opresión y el dominio de los nazis, decidió unirse al movimiento de resistencia francés en el año 1942. Por lo que se ofreció para trabajar y servir en MNCR, Movimiento Nacional Clandestino en contra del racismo. Pero allí, al ser una dama de la alta sociedad, no creían que pudiera sobrellevar las peligrosas condiciones de la organización. Así que le dieron tareas simples, como distribuir panfletos, escribir a máquina y comprar suministros. Pero con el tiempo, ella misma pidió hacer más. Sus palabras fueron: «Díganme qué debo hacer. Cualquier cosa me da lo mismo, así sabré que soy útil en la lucha contra el nazismo». Sus compañeros, que al principio habían dudado de sus habilidades, reconocieron que la habían juzgado mal y vieron que su compromiso con la causa era real y profundo, ya que ella pertenecía a la categoría de los idealistas, para quienes su vida privada y sus necesidades personales dejan de existir en el momento en que una gran idea se apodera de su corazón y de su alma. Como bien la definió uno de sus compañeros de la MNCR. Se hizo cargo de todas las tareas que le encomendaron. Buscó por todo París un hospital que se arriesgara en atender a los judíos escondidos, que necesitaban asistencia médica. Visitó a jueces, abogados, educadores, escritores, clérigos y estrellas de cine, aprovechando su influencia y pidiéndoles su apoyo. Se unió a una organización de la Unión Soviética, fundada por Leopold Trepez, un judío comunista de Polonia, llamada Red de Inteligencia de la Orquesta Roja. A sus miembros se les conocía como el Anillo de Lucy. Allí recolectaban información y datos de inteligencia en Francia, Alemania, Holanda y Suiza neutral. Y tuvo tanto éxito filtrándose la red en el servicio de inteligencia militar alemán que para destruirla establecieron el destacamento de la Orquesta Roja. En 1943 les llegó información de la deportación de niños judíos, y Suzanne se sintió tan angustiada y aturdida por el peligro que pasaban esos niños que trabajó incansablemente para salvar sus vidas, ya que iban a ser enviados a campos de exterminio alemanes. Y participó en una atrevida y valiente operación en la que lograron esconder en un sitio seguro a más de 60 niños de entre 3 y 18 años. Al principio, a pesar del riesgo que implicaba, cobijó a algunos de esos niños en su propia casa y les proporcionó ropa y tarjetas de raciones, con ayuda de sus compañeros, hasta que los acabó trasladando a albergues más seguros por distintas partes de Francia. En ese momento, en Bélgica, los nazis averiguaron las transmisiones de radio de la Orquesta Roja, por lo que arrestaron a algunos de sus agentes, que fueron torturados tan cruelmente y sin compasión alguna
que llegaron a revelar secretos y nombres de la red. Así que finalmente fueron arrestadas más de 600 personas. Susanne Spach, que ya había arriesgado su propia vida y consciente del peligro cercano, decidió poner a salvo a sus propios hijos, Louis, de 12 años, y Lucie, de 16, y en octubre de 1943 escapó con ellos a Bélgica, a casa de su hermana. Pero días más tarde fue arrestada por la Gestapo, la policía secreta oficial del gobierno en la Alemania nazi. Por suerte, antes le dio a un camarada clandestino la lista de los niños judíos con sus direcciones, por lo que con ello salvó sus vidas. La llevaron a la segunda prisión más grande de Francia, Fresnes, cerca de París, que la llevaba la Gestapo. Un lugar horrible y atroz, con celdas sucias y frías, en las que muy pocos lograron sobrevivir. Susanne estuvo encarcelada 9 meses terribles, sometida a torturas hasta que la sentenciaron. Las fuerzas aliadas entraron a Normandía luchando para liberar París, pero la Gestapo, antes de retirarse, ejecutaron a algunos miembros de la Orquesta Roja, entre ellos a Susanne Spach. El 12 de agosto de 1944 le quitaron la vida a tiros en la prisión a manos de militares alemanes, pocos días antes de que París fuera liberada. Susanne Spach falleció con 39 años y escribió en la pared de su celda: «Sola con mis pensamientos, aún hay libertad». Ella no pudo verlo, pero todos los niños judíos que rescató sobrevivieron a la guerra. Jean Dayman nació el 14 de noviembre de 1918 en Letchworth, Reino Unido, en una familia católica. Consiguió el diploma de maestra de párvulos en julio del 36 en la Escuela de Formación de Profesores en Bélgica, la Escuela Normal Municipal y Provincial de Froebel, en Bruselas. Era una maestra en Bruselas en el año 1942, en el tiempo en que la comunidad judía estaba creando sus propios centros de niños en edad preescolar, ya que los niños judíos tenían prohibido ir a las escuelas públicas. Fela Perelman, una judía de origen polaco que se dedicaba a ayudar a los niños, requería personal cualificado para los muchos alumnos que se habían quedado fuera de los colegios, por lo que le pidió a Jean Dayman trabajar en su escuela, Nos Petits, Nuestros Pequeños, que contaba con casi 325 alumnos. Jean, que era católica y nunca había conocido a ningún judío, pero tenía una buena conciencia de lo que era el bien y el mal, aceptó trabajar y ayudar a los niños judíos, sobre todo al darse cuenta de que esta comunidad estaba siendo discriminada y aislada. Y acabó siendo directora de Nos Petits, y allí es donde fue consciente de la brutalidad hacia los judíos, lo cual le cambió la vida. Cada día faltaba algún niño, porque sus familias habían sido arrestadas, o bien se quedaban huérfanos. También había madres que iban a la escuela para pedir asistencia. Hasta que llegó el momento en que fue más evidente que para poder salvar a los niños se tendría que cerrar la escuela y llevarlos a familias belgas. Según escribió en su diario, no tuve contacto con el judaísmo ni con el mundo judío, pero la necesidad se hizo evidente cuando nos enteramos de que un pequeño niño judío que se había quedado solo en casa debido a una redada nazi se había caído por una ventana en la calle de abajo y había fallecido. Habiendo sido criada en un ambiente antinazi, mi impulso inmediato fue aceptar en este trabajo solidaridad con las víctimas de los nazis y simpatía por los niños afectados. De modo que gracias a la ONE, Organización de Trabajo Nacional Infantil, a un asistente de una cadena de hogares vacacionales para niños y al alcalde de Iclé, un municipio de Bélgica, en Bruselas, Jean pudo ayudar a huir a los niños a sitios seguros. La escuela fue cerrada e inhabilitada por las autoridades, y Jean siguió ayudando de forma clandestina, ya que cada vez más niños se quedaban huérfanos, y ella los acompañaba a los escondites
y viajaba por todo Bélgica para visitarlos y ver cómo estaban acogidos. Las batidas y redadas cada vez eran más constantes y Jean, junto a Fela Perelman, también se ocupaban de refugiar a los adultos necesitados y crearon una red de mujeres judías que las iban colocando en casas belgas como empleadas domésticas. Jean las llevaba a esas casas, les daba cartillas de racionamiento y documentos falsos, los cuales le proporcionaba Hayam, el esposo de Fela, y siempre que podía les pasaba información de cómo se encontraban sus hijos escondidos en otro sitio. Jean ayudó a salvar a 2000 niños judíos de los nazis. Fela le presentó a Albert Dom, de la resistencia judía, el cual le pidió que le ayudara a quitar de en medio a los traidores, por lo que ella rastreaba su localización y coordinaba el momento. Así que se convirtió en una trabajadora social de una organización de bienestar de los alemanes, asumiendo otra identidad, ya que ese trabajo le abría puertas y conexiones. Al acabar la guerra, ayudó a llevar a los huérfanos judíos a sus parientes y a cuidar a los que llegaron de los campos de concentración. Más tarde, se fue a Estados Unidos para recolectar donaciones para UJA, United Juxapiel, Llamamiento Judío Unido. En 1952 se casó con Aldo Scaglione y se mudó a Carolina del Norte. El 12 de octubre de 1980 recibió la medalla Entraide, Ayuda Mutua, del Comité Judío Belga. Falleció en junio de 1986. Y en el 2007, su esposo, Aldo Scaglione, donó los archivos de Jean Dayman al Memorial del Holocausto de los Estados Unidos. Johanna Eck, antes de casarse Johanna Opitz, nació el 4 de enero de 1888. Su esposo había sido compañero y camarada de Jacob durante la Primera Guerra Mundial, pero en 1942 Jacob y su familia, esposa e hijos, fueron deportados y exiliados al este. Pero su hijo menor, Heinz, consiguió escapar de la detención y estuvo caminando días sin rumbo fijo por las calles, sin comida ni cartilla de racionamiento, que era un vale del gobierno con el que se podían obtener alimentos y productos escasos en ese tiempo de guerra. Ni tampoco tenía sitio donde dormir. Y aunque pidió ayuda, por represalias, nadie le tendió una mano por ser un judío ilegal. Pero Johanna Eck sí que lo hizo. Le ofreció su casa y compartió con él su ración de alimentos, además de ir a buscar más comida en amigos fiables para ella. En noviembre de 1943, su casa fue derrumbada por un bombardeo aéreo, por lo que buscó un nuevo sitio para esconder a Heinz. A pesar de no estar ya con él, se siguió preocupando por su bienestar, proporcionándole cartillas de racionamiento y contactos cuando lo necesitaba. A través de su entonces casera, conoció a una chica judía que estaba escondida allí, Elfriede Gatman. En diciembre de 1943, a Johanna le dieron un pequeño apartamento de una habitación para que pudiera vivir. Y al poco tiempo, Elfriede le pidió ayuda, al pasar por una redada de la Gestapo escondida debajo de una cama en la casa de su antigua casera. Y fue tan traumática la situación, y Johanna quedó tan perturbada cuando se lo explicó, que le ofreció su casa. Un día, mientras estaban en la cola de la panadería, una chica de su misma edad saludó efusivamente a Elfriede. Resultó ser una compañera de colegio, Erika Hartmann, y triste por la mala suerte de su compañera judía, le quiso ayudar, y le dio algunos de sus documentos indoeuropeos que probaban que era una persona de la raza aria, y confirmando en uno de ellos que había realizado tareas para el servicio de trabajo. De modo que a finales de enero de 1944, Johanna registró en las oficinas de la policía a Elfriede con el nombre de Erika Hartmann
diciendo que en un ataque aéreo se habían quemado sus documentos. Así consiguió legalizar y registrar oficialmente a la judía como ocupante de su apartamento. Pero Elfriede Gatman tuvo un dramático y desgraciado final, a pesar de haber sobrevivido a los horrores de la guerra. Sufrió una constricción en el estómago, falleciendo en junio de 1946, cuando faltaba poco para su emigración a Estados Unidos. Johanna estuvo con ella sentada a su lado hasta que falleció. Después pidió los nombres de los padres y hermanos de Elfriede a las oficinas de la comunidad judía, y aunque habían fallecido, los grabó sobre la lápida de la chica, en el cementerio Berlin-Weissensee. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, ella contestó: «Las motivaciones para mi ayuda, nada especial para un caso particular. En principio, lo que pienso es lo siguiente: si el prójimo está en dificultades y puedo ayudarle, entonces eso se convierte en mi deber y responsabilidad. Si evito hacerlo, entonces estaría traicionando el deber que la vida, o quizás Dios, me exigen ejecutar». Los seres humanos, considero, constituyen una gran unidad. Se golpean a sí mismos y en la cara cometen una injusticia. Esas son mis motivaciones. Johanna Eck fue reconocida el 11 de diciembre de 1973 como Justa entre las Naciones, que es un título honorífico de Israel para personas no judías, que arriesgaron sus vidas durante la Segunda Guerra Mundial para salvar a los judíos. Johanna tiene una tumba honorífica en el cementerio de St. Matthias, en Berlín-Tempelhof. Irena Sendlerova nació en Varsovia, Polonia, el 15 de febrero de 1910. Era hija de un reconocido médico, Stanisław Szianowska, que falleció cuando ella tenía 7 años, a causa del tifus, un conjunto de varias enfermedades infecciosas producidas por distintas bacterias, ya que había tratado muchos pacientes, varios de los cuales eran judíos, rechazados por sus colegas. Por lo que cuando falleció en 1917, los líderes de la comunidad judía le quisieron pagar los estudios a la niña. Pero Polonia, poco antes de la guerra, se opuso al sistema de discriminación de algunas universidades, por lo que fue suspendida durante 3 años en la Universidad de Varsovia, la mayor universidad de Polonia y de las más prestigiosas. Irena siempre sintió un gran afecto y estima por los judíos, y en la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1939 Alemania invadió el país, ella era enfermera en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, y también se ocupaba de los comedores sociocomunitarios de la ciudad, y allí trabajaba incansablemente para cuidar a católicos y judíos. Y se volcó tanto que, además de proporcionar comida a huérfanos, pobres y ancianos, también les conseguía medicinas, ropa y dinero. Hasta que los nazis crearon un gueto en Varsovia en 1940, donde construyeron un muro en el centro de la capital, y allí confinaron a los judíos de Varsovia y de otras regiones de Polonia. Por lo que ella se unió al Consejo para la Ayuda de Judíos, Segota, que fue una sociedad secreta creada por la resistencia polaca para ayudar a los judíos, por las condiciones que vio cómo vivían allí. Ella misma dijo: «Conseguí para mí y para mi compañera identificaciones de la oficina sanitaria, una de cuyas tareas era la lucha contra las enfermedades contagiosas. Más tarde, tuve éxito en conseguir pases para otras colaboradoras. Como los alemanes invasores tenían miedo de que se desatara una epidemia de tifus, toleraban que los polacos controláramos el recinto». Irena llevaba un brazalete con la estrella de David, que es un símbolo del judaísmo como símbolo de fraternidad y defensa, para no llamar la atención cuando iba por las calles del gueto. Quiso ayudar a las familias con hijos
para llevárselos fuera de allí, ya que lo más probable era que dentro no sobrevivieran. Era normal la reticencia de sus madres, pero en ocasiones, cuando volvía para insistirles, ya no los encontraba, pues se los habían llevado en el tren camino a los campos de concentración. Del año 1933 hasta el 45 operaron más de 1000 campos. Irena consiguió salvar a más de 2500 bebés y niños. Para llevárselos, los escondía en sacos, cajas de herramientas, cestas de basura, bolsas de patatas, ataúdes o cargamentos de mercancías. También los sacaba en ambulancias, como si fueran víctimas de tifus. En una ocasión, sacaron a una pequeña bebé de 5 meses, metida en una caja de madera con agujeros para que pudiera respirar, habiéndole pinchado antes a la niña un narcótico para conseguir dormirla. La sacaron del gueto junto con una carga de ladrillos, en un vagón que lo remolcaba un caballo. Esa niña se llamaba Elbieta Fichosca. Su madre metió entre su ropita una cuchara de plata, que tenía grabado su apodo, El Suña, y su fecha de nacimiento, 5 de enero de 1942. Esa niña fue criada por una viuda católica, ayudante de Irena, llamada Stanislava Busoldova. Elbieta, la bebé, fue conocida como la niña de la cuchara de plata, y a su madre de acogida la llamaba madre polaca, para diferenciarla de su madre judía. Irena Sendler hizo un archivo en el que registró los nombres de todos los niños con su nueva identidad, para que el día de mañana pudieran saber su verdadero nombre, sus familias y sus historias. Fue detenida por la Gestapo el 20 de octubre de 1943 y la llevaron a la prisión de Paviak, utilizada para prisioneros políticos. Hoy en día está en ruinas y es un museo. En la puerta hay un árbol seco lleno de lápidas, un recuerdo a los prisioneros que fallecieron allí. Torturaron salvajemente a Irena y en un colchón donde dormía en la cárcel encontró una pequeña estampa de Jesús, en la que ponía «Jesús, en ti confío», la cual tuvo siempre con ella, y cuando se encontró con el Papa Juan Pablo II en 1979, se la obsequió. A pesar de las torturas, jamás dijo los nombres de las familias que cuidaban a los niños judíos, ni traicionó a sus cómplices y ayudantes. La sentenciaron a pena capital, pero el Consejo de Ayuda a los Judíos consiguió sobornar a los soldados encargados de su ejecución, por lo que mientras esperaba su fatídico final, un soldado alemán se la llevó para un interrogatorio adicional y al salir le gritó en polaco «Corra». Y al día siguiente vio su nombre en la lista de polacos ejecutados. Poco después, en la rebelión civil contra la Alemania nazi en 1944, metió las listas de los niños en 2 frascos de cristal y los enterró en el jardín de su vecina. Y cuando acabó la guerra, los desenterró y se los entregó al primer presidente del Comité de Salvamento de los Judíos Supervivientes, Adolf Berman, aunque la mayoría de las familias habían fallecido en los campos de concentración nazis. Los niños solo conocían a Irena Sendler por Jolanta, su nombre en clave, pero años después, cuando su foto salió en un periódico, como que había sido premiada por sus acciones humanitarias en la guerra, un hombre la llamó por teléfono y le dijo: «Recuerdo su cara, usted es quien me sacó del gueto». Y a partir de ese momento empezó a recibir muchas llamadas. La institución Yad Vashem de Jerusalén, constituida en memoria de las víctimas del Holocausto, le otorgó en 1965 el título de Justa entre las Naciones, una expresión del judaísmo para referirse a las personas no judías que merecen respeto, nombrándola ciudadana honoraria de Israel. En noviembre de 2003 le otorgaron la más alta distinción civil de Polonia, la Orden del Águila Blanca. A Irena la acompañaron sus familiares y Elbieta, la niña de la cuchara de plata.
Irena dijo: «Cada niño salvado con mi ayuda fue la justificación de mi existencia en la tierra, y no un título para recibir la gloria. Estoy muy cansada. Esto es demasiado para mí». Irena se casó en 2 ocasiones, con Mieczysław Sendler y con Stefan Esemski, con quien tuvo 3 hijos, Janina, Adam y Andrzej, y quedó viuda en el año 1961. Irena Sendler falleció con 98 años el 12 de mayo de 2008 en Varsovia, Polonia. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.